Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Misericordia de nuestro Señor Jesús pueda ser el gozo de vuestros corazones. Que tengan un feliz sábado, mis hermanos. Nos encontramos gozosos y alegres que Dios hasta aquí nos ha ayudado. Estamos en su casa de oración y es por su santa y buena voluntad que nosotros estemos aquí reunidos. Ahora les invito a que nos postremos para tener palabra de oración, por favor. Amantísimo Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Vénganos su reino, Señor, y hágase su voluntad, así en esta tierra como en el cielo. Señor, estamos delante de su presencia, suplicando primeramente el perdón de nuestros pecados, reconociendo que en todo pecamos, que aún pecamos, pero sobremanera reconocemos esa sangre preciosa derramada de una sola vez y para siempre, para limpiarnos, purificarnos y lavarnos de todas nuestras mundanalidades. Mi Dios Todopoderoso, pon tu mano de poder y misericordia en nosotros, límpienos, lávenos con hisopo y aún con lejía, quizás así podemos ser aceptos delante de su santa y divina presencia. Oh mi Dios, poniendo así esta nuestra condición, ahora rogamos y suplicamos, Señor, que su Santo Espíritu, Señor, abra nuestro entendimiento, abra nuestra mente, y que todo lo que aquí hagamos, Señor, pueda ser para la honra y su gloria. Lo suplicamos, lo rogamos por amor a su nombre y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Bien, mis hermanos, el gran propósito de nuestra vida. En la vida todos tenemos propósitos, todos tenemos objetivos a alcanzar, todos tenemos proyectos y metas que verdaderamente llevar a cabo. Pero el gran propósito de nuestra vida debe de ser exactamente el propósito de Dios en nosotros. Dios ha querido que nosotros tengamos el propósito más grande que pueda tener un ser humano, que es verdaderamente la meta de alcanzar la vida y la vida eterna. El propósito de Dios ha sido ese, siempre fue ese. Cuando Dios creó al ser humano, no lo hizo para que el ser humano muriera, ¿o es así? Cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo para que el ser humano fuera coeterno con Él, para que el ser humano viviera con Él para siempre. Pero reconocemos que la naturaleza del pecado, que no entendemos todavía, porque esto sucedió aún en el mismo cielo, ¿verdad?, también vino a nosotros a separarnos de nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a ver en Filipenses, por favor. El libro de Filipenses. ¿Quién lo tenga, por favor? Hermana Zeneida, por favor, lo lee. Filipenses 3:13, por favor. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. El hermano Pablo aquí dice claramente, olvidando lo que queda atrás y viendo lo que tengo por delante. Es decir, en la vida del cristiano debe de ser ese su mayor anhelo. Considerar siempre lo que está delante de nosotros, olvidando lo que ya pasó,
porque al final de cuentas, el segundo que acaba de pasar ya no regresa, ¿verdad? Entonces, es por esta razón de que nuestro hermano mayor, Pablo, decía este principio: olvidando lo que queda atrás y viendo lo que tengo por delante. Pregunto, ¿qué es lo que tenemos nosotros por delante, hermanos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Cuáles son nuestras metas a alcanzar? ¿Qué es lo que realmente nosotros estamos alcanzando o queremos alcanzar en la vida cristiana? ¿Cuál es nuestro mayor propósito en la vida cristiana? El éxito que se alcanza es porque han habido planificaciones con metas concretas y propuestas concretas. Cuando nosotros éramos niños, ¿verdad?, no entendiendo muy bien las cosas de que por qué teníamos que ir al colegio, ¿verdad? Íbamos al colegio y íbamos a regañadientas. Pero cuando ya entramos a la fase secundaria, ya nosotros ya teníamos una visión un poco más medio clara referente para qué estudiábamos. Ya en secundaria ya decíamos nosotros, bueno, voy a pasar mi secundaria y cuando llegue quiero ser tal cosa, porque voy a ir a la universidad a estudiar tal cosa, ¿sí o no? Son metas, son propósitos, son proyectos a alcanzar. El asunto es de que el gran propósito de nuestra vida realmente debería de ser alcanzar la vida que Dios nos ofrece. Debería de ser alcanzar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es que nosotros poseamos la heredad junto con Él. Es que nosotros seamos verdaderamente copartícipes de esa heredad que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, que es la vida eterna. En este libro realmente quiero hacer una pregunta. Hermanos, aquí todos han tenido la oportunidad de ir estudiando capítulo por capítulo. ¿Cuántos han estudiado esto capítulo por capítulo? ¿Saben una cosa? Entiendo de que se han repartido por lo general entre 20, 15, 22 folletos semanalmente. Cada folleto un capítulo de este libro, ¿verdad? Y créanlo que es deplorable saber de que no buscamos realmente cómo insertarnos en los caminos que Dios pone para que andemos por ellos. Es un poco triste realmente, porque créanlo, hermano, que esta joya de la literatura religiosa, este libro que se llama La Educación, es tan vasto el conocimiento que nos despliega delante de nosotros, porque aquí sencillamente va una sumatoria de lo que Dios quiere realmente que nosotros aprendamos acerca de cómo andar, actuar en esta vida. Dice que cuando nosotros verdaderamente obedecemos el mandato de Dios, que es escudriñad las Escrituras, porque de ellas os parece que tendréis el reino de los cielos. ¿Verdad que sí? Y dice, escudriñadlo todo, retened lo bueno, rechazad lo malo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque Dios nos ha capacitado con algo que se llama la inteligencia o el intelecto. Dios nos ha capacitado para que nosotros podamos discernir entre qué cosa es negro y qué cosa es blanco, ¿o no? Pero resulta que cuando nosotros no edificamos, no alimentamos esto que se llama inteligencia, entonces estamos siendo verdaderamente haraganes en cuanto al conocimiento de la verdad que Dios ha querido poner en cada uno de nosotros. Imagínense de que nosotros nos vamos a Proverbios y a Salmos y encontramos claramente cómo nosotros debemos de educar a nuestros hijos
ahí aparece claramente cómo nosotros debemos de iniciar a nuestros hijos en las cosas de lo alto. Mas, sin embargo, aquello que Dios dice como principio, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino, no lo ejercemos, ¿verdad? Entonces, dice claramente de que el propósito que Dios tiene con nosotros es que nosotros podamos tener la eternidad junto con Él. Es que nosotros podamos ser coherederos de la vida eterna junto con Él. Pero para esto, hermanos, nosotros necesitamos alimentar nuestro espíritu. Necesitamos, así como nos alimentamos y estamos tratando de luchar para no meter al templo cualquier cosa en comida o en bebida, así también es necesario alimentarnos leyendo, escudriñando la sana doctrina, la literatura sana. ¿Pero qué resulta? El alimento que viene a mi mente está basado en lo que presenta la televisión. El alimento que viene a mi mente es lo que está basado en el internet. El alimento que viene a mi mente, óigame, es cualquier cosa, menos los principios de Dios. Y entonces tenemos el grave problema de que nosotros como padres, como madres, como abuelos, como abuelas, en vez de estar siendo lumbreras a nuestra propia heredad, llámense nuestros hijos, llámense nuestros sobrinos, llámense nuestra familia, óigame, estamos siendo tinieblas. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando nosotros tenemos un arraigo de doble moral, ¿verdad? Voy el sábado a la iglesia porque el sábado es el día del Señor. Y entonces en el sábado yo soy santo. Y el resto de los 6 días de la semana, ¿qué pasa conmigo? No es posible elevar la mente de nuestros niños, elevar la mente de nuestros jóvenes, cuando nosotros como mayores estamos presentando un testimonio que realmente a lo que lleva es a pervertir el conocimiento de estos niños y jóvenes. En nosotros, como adultos que hemos alcanzado mayoría de edad, recae la responsabilidad y la gran tarea de ser ejemplo al resto de la hermandad. Y en todo caso, como papá y como mamá, como abuelito y abuelita, como tío, tenemos muchas responsabilidades también. En el mundo, actualmente pudiésemos decir que más de 4.000 millones de personas confesamos con nuestra boca, yo soy cristiano, ¿verdad? Confesamos con nuestra boca ser cristiano, pero ¿cómo está mi práctica cristiana? ¿Cómo está mi práctica cristiana? Fíjense bien, los que piensan en el resultado de apresurar o impedir la proclamación del Evangelio, lo hacen con relación a sí mismo. Óigase bien, hay personas que supuestamente agarran un estímulo, agarran una inspiración y entonces de repente supuestamente ellos se elevan en sí mismos para hacer proclamación del Evangelio. Otros al contrario vienen y se agarran en sí mismos para querer detener la obra del Evangelio. Y hay una relación igualitaria en este sentido. Hay una relación igualitaria en este sentido. ¿Por qué? Porque sencillamente se está pervirtiendo los principios de Dios con este tipo de actitudes, ¿verdad? Fíjense bien, dice así: pocos piensan en el sufrimiento que el pecado causó a nuestro Creador. Todo el cielo sufrió con la agonía de Cristo, pero ese sufrimiento no empezó ni terminó cuando se manifestó en el seno de la humanidad.
La cruz es, para nuestra atrofiada percepción, una revelación del dolor que desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Le apena la injusticia, la crueldad, nuestro fracaso en alcanzar su ideal. La Biblia declara que cuando sobrevinieron a Israel las calamidades que eran el inevitable resultado de la separación de Dios, ¿verdad? Sometimiento a sus crueles enemigos y sus atrocidades, incluso la muerte. No obstante, llegó un momento en que el Señor ya no pudo soportar más que los israelitas siguieran sufriendo, y Él los salvó de todas esas aflicciones. No fue un enviado suyo quien los salvó, fue el Señor en persona. Él los libertó por su amor y su misericordia, los levantó, los tomó en brazos, y así lo ha hecho siempre. Su Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, como toda la creación gime a una. El corazón del Padre infinito gime porque se identifica con nosotros. Nuestro mundo es un vasto leprosorio. ¿Qué quiere decir leprosorio? Hermano Adolfo, ¿qué quiere decir leprosorio? Acuérdense que estamos hablando de un principio de lepra, ¿verdad? Entonces, dice que este mundo es un vasto leprosorio. ¿Por qué? Porque sencillamente el mundo ha pervertido aún los disque cristianos y las disque organizaciones religiosas componen parte de lo que se llama este leprosorio, ¿verdad? Dios dice claramente que Él tiene una manada pequeña, y Él manda a esta manada pequeña a sencillamente no vacilar en el camino que ha escogido. Recuerden de que hay un remanente dentro del remanente. Hay un remanente fiel. Hay un remanente que ama a Dios en espíritu y en verdad. Mas sin embargo encontramos que hay un pueblo que se llama remanente, como en el pueblo judío. ¿Qué pasó? Todo el pueblo judío fue escogido por Dios para que fuera su pueblo. Todo este pueblo vio la maravilla del poder de Dios en cada uno de ellos, ¿verdad? Pero sin embargo, nos rebelamos contra Dios, acusamos a Dios de los males que nos vienen, decimos que Dios me mandó la calamidad, que Dios me mandó la enfermedad, que Dios siempre el enemigo nos utiliza para estar acusando a Dios. Y todos los desórdenes que se nos vienen a nuestra vida, acusamos a Dios. Y no queremos entender que es por nosotros mismos que nosotros llegamos a condiciones deplorables, tanto física como espiritualmente. ¿Sí, hermano Rodríguez? Feliz sábado a todos. Amén. Que la paz y la misericordia del Señor nos acompañen en este Amén. día tan precioso. Dice en Marcos, ¿verdad? Sí. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y la comisión que Dios nos dio también en Mateo 28, id a todas las naciones, dice, y haced discípulos. Amén. Para poder hacer discípulos tenemos que predicar el evangelio primero. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos esto, la sierva del Señor también nos recuerda, dice, no quiere decir esto que todos sean llamados a ser pastores o misioneros, en el sentido común de la palabra, pero todos, dice ella, pueden ser colaboradores con Él para dar las buenas nuevas a sus semejantes. Amén. Se da la orden a todos, dice, grandes, chicos, instruidos, ignorantes, ancianos o jóvenes. A todos nos llama el Señor Amén. a ir a todo el mundo.
Pero también la palabra del Señor es clara. En Mateo 24:14 dice que este evangelio será predicado por testimonio. Así que nosotros, grandes, pequeños, instruidos, aquellos que no son instruidos, en ocasiones no necesitamos ser pastores o misioneros. Con nuestra conducta, Amén. nosotros le estamos diciendo al mundo, este es el evangelio que tienes que vivir, el que yo vivo. Amén. Con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, con el vecino, con el amigo, con el hermano, en la iglesia, todos nosotros tenemos que dar testimonio de lo que somos para predicar el evangelio. ¿Ya? Porque muchos piensan que no hacen la obra misionera porque no tienen el don de predicar o no tienen el don de dar un estudio bíblico. No necesitan eso. Con solo que den testimonio de sus vidas, ya están predicando el evangelio de Cristo. Amén. Así que, hermano, a predicar el evangelio también con nuestras vidas. Amén. Amén. Bendiciones. Pues. Amén. Dice Mi hermano. aquí. Sí. Hermano, feliz sábado, Dios le Amén. bendiga. 2 minutitos. El capítulo 31 del libro de la educación lleva un sentido muy, muy especial. Y este es de la obediencia. Amén. Notemos lo siguiente, cuando Dios nos encomienda un trabajo y estamos claros del trabajo que Dios nos ha encomendado y no lo hacemos o lo hacemos a media o no lo hacemos bien, esto trae consecuencias eternas. Vámonos a la Sagrada Escritura a tomar un ejemplo real. Cuando Saúl fue ungido como rey de Israel, Dios le dio simple y sencillamente una orden. ¿Cuál fue la orden? Quiero que elimines mujeres, Todo. niños, hombres, ancianos, bestias, que no quede nadie vivo, pero nadie vivo. Resulta tétrico saber de que Dios dio esa orden a Saúl de eliminar niños. En el pueblo de los amalecitas, que también vivía el cananeo, el eteo y otras tribus. Quiero que los elimine a todos. Y noten cómo Saúl se dejó las bestias bonitas y buenas, las ovejas y todo. Cuando la orden fue eliminarlo, entonces dice uno, ¿por qué las bestias tenían que morir? Si usted averigua en la Sagrada Escritura, y Dios nunca se equivoca, porque la mayoría de estas tribus tenía prácticas indebidas, inclusive hasta con las bestias. Y Dios no quería que nada de esas bestias se utilizaran para su sacrificio. Y más tarde vemos a Saúl que está utilizando esas bestias que Dios le mandó a eliminar para el sacrificio. Y continuamos viendo las consecuencias. 20 años más tarde, la misma tribu de los amalecitas se supone que dejó solo al rey vivo, y ahí mintió Saúl al profeta. Le dice, solo dejé al rey vivo, le dice. De ahí eliminé a todo, y no es cierto. 20 años después los amalecitas estaban siguiendo a David. 400 amalecitas para matarlo. 150 años después esta tribu se multiplicó y llevó a cautiverio otra vez al pueblo de Israel. Cuando Dios nos da una orden, y esta orden es no solamente, como dice la Sagrada Escritura, y este Evangelio del Reino será predicado por testimonio a las naciones. Si mi Evangelio es correcto, entonces mi testimonio tiene que hablar de él. Amén. Y si mi Evangelio no es correcto, mi testimonio no va a hablar de él. El capítulo 31, el libro de la educación, nos invita no solamente a predicar, como dice el profeta, como dice la ley,
Si no te hablaran conforme a la ley y conforme al testimonio, es porque no le ha amanecido. Por eso es que fácilmente nosotros podemos ver a un predicador o a alguien que pone la Sagrada Escritura por su testimonio. Por ejemplo, si yo predico la santa ley moral de Dios y estoy haciendo lo contrario y la gente se da cuenta, el pueblo se da cuenta, entonces difícilmente no van a cuestionar la Sagrada Escritura, si van a cuestionar mi testimonio y no se van a acercar, no porque la Escritura tenga un error, sino porque mi testimonio tiene un error, no es coherente con la Sagrada Escritura. Hermano, en esta mañana voy a dejar que el hermano continúe porque el capítulo 31 es enorme. Que en esta mañana toda nuestra condición de lepra, como decía al comienzo la introducción espiritual, vaya desechándose. Amén. Y que hable nuestro testimonio. Y los textos que decía el hermano Rodríguez, bien acertados por cierto, no todos vamos a ser llamados a ser pastores, no todos vamos a ser llamados a ser tal o cual cargo dentro de la iglesia, pero resulta que todos hemos sido llamados para ir y predicar el Evangelio. Amén. Por ley y por testimonio. Que el Señor me les bendiga. Amén. En esto de la orden que Dios da y la obediencia o la desobediencia del mismo, tiene mucho que ver la influencia de los padres hacia los hijos. En esto de la orden de ir y predicar este evangelio, tiene mucha responsabilidad que ver qué están haciendo los dirigentes de iglesia o de grupos de iglesia. Los jóvenes están recepcionando qué es lo que hacen los que dirigen la iglesia. Los niños están recepcionando qué es lo que hacen los adultos en la iglesia. Pero la educación, como empieza en casa, ¿verdad? La educación empieza inequívocamente venida de papá y mamá a los hijos. Y la influencia que papá y mamá están dando en ese hogar es obviamente el reflejo que se va a dar en los hijos que vienen creciendo. Por eso es que hay una parte que dice que nuestros hijos son nuestros jueces. Que nuestros hijos son nuestros jueces, dice. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos vienen para arriba y vienen viendo todos nuestros defectos de carácter, vienen viendo todas nuestras ambigüedades, nuestras secularidades, vienen viendo y vienen creándose en un evangelio pervertido. Vienen viendo que mi papá y mi mamá tienen una doble moral porque se presentan a la iglesia supuestamente como cristianos y en la casa, por favor, superamos a cualquier mundano, ¿verdad? Entonces, dice que los que no aceptan el privilegio de la comunión con Cristo en el servicio, rechazan la única educación que podría capacitarlos para participar con Él de la gloria. Rechazan la preparación que en esta vida imparte fuerza y nobleza de carácter. Más de un padre y una madre que no habían hecho nada por acercar a sus hijos a la cruz de Cristo, se dieron cuenta demasiado tarde que de ese modo los entregaban al enemigo de Dios. Es lo que estamos tocando, ¿verdad? Si esta mamá que tengo aquí, desde que esa niña está de esa edad, no la viene educando realmente como debe de ser, y permite que y permite que esta niña, de repente, ¿verdad? Nosotros ya traemos nuestro carácter desde que Dios nos forma. Entonces, ¿qué sucede? Viene la niña, como no se le complació algo a mamá en cuanto ella dijo,
¡Ay, qué linda la niña! O el niño. Por favor, ¿saben lo que están creando? ¿Ah? ¿Saben lo que están creando? ¡Ay, qué dice papá y qué dice mamá! ¡Ay, qué linda la niña! No, es que están jugando conmigo. Y vienen y empiezan a edificar una educación torcida en sus hijos. Los están enseñando a que se les irrespete como papá o como mamá. Obviamente, esa niña sí lo hace cuando esa niña ya tenga 7 años. Por favor. Entonces, dice claramente que los que no aceptan el privilegio de la comunión con Cristo en el servicio, rechazan la única educación que podría capacitarlos para participar con Él de la gloria. Rechazan la preparación que en esta vida imparte fuerza y nobleza de carácter. Más de un padre y una madre que no habían hecho nada por acercar a sus hijos a la cruz de Cristo, se dieron cuenta demasiado tarde que de ese modo los entregaban al enemigo de Dios y de la humanidad. Sellaron su ruina, no tan solo para la vida futura, sino para la presente. La tentación los venció, llegaron a ser una maldición para el mundo y dolor y vergüenza para los que le habían dado la vida. Hermanos, este libro que hemos estado estudiando debería de haber dado ya muchos frutos en nuestra propia vida. Debería de verdaderamente habernos acercado a nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué pasa? Insisto, se reparten 15, 20 capítulos cada semana. Se hace una pregunta del capítulo, no se sabe, no respondemos, ¿verdad? Entonces, dice aquí, incluso cuando quieren prepararse para el servicio de Dios, muchos se desvían debido a la inadecuada educación que recibieron. ¿Y de dónde reciben la educación? ¿De quiénes reciben la educación los hijos? ¿Del vecino? No, de papá y de mamá. De la abuelita, del abuelito, del tío. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Cuál verdaderamente es el propósito de nuestra vida? ¿Hasta dónde nuestros planes de vida están verdaderamente concentrados en la cruz de Cristo Jesús? ¿O estamos concentrados en que, bueno, ya tengo un carro, ahora quiero tener 2? Bueno, como aquel compró un televisor plasma, yo voy a comprar uno de 54, aquel tiene uno de 24. Señores, y entonces venimos educando a nuestros hijos en la vanidad. Venimos educando a nuestros hijos en cosas que no valen para la obtención de la vida eterna. Y después nos asustamos cuando el muchachito creció y hace lo que quiere. ¿Ah? Desgraciadamente en este mundo, ¿verdad?, se ha pervertido la educación genuina que es en Cristo Jesús. La pedagogía se ha pervertido. Antes, estamos hablando 50, 40 años atrás, había una metodología de estudio un poco más franca para la elevación del conocimiento de las personas. 40 años atrás para acá, el mundo entero, no solo este paisito, la educación se ha trastocado en un cilindro de basura, en un recipiente de basura. Pero el problema es de que nosotros, depositarios de las grandes verdades como adventistas del séptimo día, ¿qué estamos haciendo con nuestra propia educación hacia lo alto? ¿Y qué estamos haciendo con la educación de nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con la educación al vecino? ¿Cuál es mi testimonio de vida real para que estas personas
lleguen a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hemos labrado en nuestra vida para realmente ser luz a este mundo o sal sazonadora para esta tierra? ¿Hasta dónde hemos logrado nosotros verdaderamente con nuestro testimonio que algunos vengan a los pies de Cristo Jesús? Ustedes saben de que usted puede tener 100 estudios bíblicos y de esos 100 estudios bíblicos pueden llegar a haber tal vez 2 que se entreguen totalmente a Cristo Jesús. Imagínense. Pero ¿sabían ustedes que cuando nosotros tenemos un testimonio de vida genuino en Cristo Jesús, usted no sabe cuántas personas van a llegar por su testimonio de vida a los pies de Cristo Jesús? Porque no lo va a saber. Pero sí, con su testimonio se logran muchas almas para nuestro Señor. Sí, hermano Rivas. Amén, hermano. El libro de la educación, capítulo 31, muestra no solamente una revelación en aquel entonces cuando la escritora se dispuso a redactarlo, sino que hace un enlace con la iglesia de los filipenses en Filipos. Y yo les voy a explicar, yo les voy a narrar un poquitito lo que está pasando en la iglesia de Filipos. En la iglesia de Filipos, dentro de la misma iglesia, habían 2 tendencias. Una tendencia a lo normal y una tendencia a lo anormal. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Voy a usar las palabras del apóstol Pablo. Dice, que es el texto inicial del capítulo 31 del libro de la educación. En Filipenses capítulo 3 versículo 12 dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver alcanzado aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Amén. En la iglesia de Filipos se había perdido el ideal y hoy, pues, en nuestros tiempos, no es para menos que en algunas iglesias y algunos hermanos hayamos perdido, ahí me voy a incluir yo, hayamos perdido este ideal. ¿Cuál es el ideal? De haberme entregado al Señor Jesucristo, el perdón de mis pecados. Amén. Ser partícipe de la resurrección de los santos. Amén. En la primera resurrección. Amén. Y morar con Él eternamente. Entonces Pablo está describiendo esto en el capítulo 3, versículos 12 en adelante. Y la escritora está describiendo en el capítulo 31 que ese ideal lo hemos ido perdiendo. Ahora notemos lo que dice. Así todos los que somos perfectos. Miren que al comienzo dice el apóstol Pablo, yo es que no ya haya alcanzado, dice, el ideal porque no soy perfecto, dice. Pero automáticamente en el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, sintamos esto mismo, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará el Señor. Amén. Yo les voy a invitar a que lean esto porque el tiempo se nos está yendo, a que lean este capítulo 3 y más adelante del versículo 17 en adelante, Pablo, y así como en el capítulo 31 del libro de la educación, Pablo y la hermana Juay nos dice lo siguiente, hermanos, háganse caso. No perdamos el ideal. Mi ideal, dice el apóstol Pablo, no es que ya lo haya alcanzado porque estoy vivo, continúo aquí en este cuerpo de pecado, pero yo prosigo, dice, pero yo me siento perfecto, dice, porque estoy haciendo, más adelante lo pueden leer ustedes en su casa, hasta el versículo 21, porque yo lo estoy haciendo, dice. Y dice el apóstol Pablo, en el mismo capítulo 3 de Filipenses, sean imitadores de mí. Ay, hermano, si el hermano Rivas se sube a púlpito y les dice, sean imitadores de mí, se pierden. Se pierden. Así es. No crean que el Señor se los va a venir a traer. Pero ¿saben qué? Yo puedo hacer mías las palabras del apóstol Pablo. Yo prosigo. No es que ya lo haya logrado porque todavía estoy en este cuerpo de pecado.
pero yo prosigo Amén. a la meta. Amén. Ya me gustaría a mí decir como el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Hermano, se pierden. ¿Saben qué? Yo por el momento les puedo decir, sean imitadores de Cristo y sean imitadores de Pablo y sean imitadores ese montón de gente que aún no conocemos y que tengamos confianza cuando venga la primera resurrección, los miremos cara a cara. Yo quiero ver a Seth, yo quiero ver también a Moisés. Amén. Yo quiero ver no solamente al apóstol Pablo, quiero ver a todos los discípulos de mi Señor. ¿Y sabe qué, hermano? Yo lo quiero ver a usted ahí. Amén. Gloria a Dios. El el capítulo 31, el libro de la educación, y así como el capítulo 3 de Filipenses, Pablo nos invita a que no perdamos de vista nuestra salvación, hermano. Amén. Lo más precioso que tenemos es nuestra salvación. Que Dios me los bendiga en esta mañana. Amén. Hermano Pedro César, tenemos 2 minutos. Tengamos un feliz y bendecido sábado, Amén. hermano. Quiero un poquitito en realidad, porque yo hablo un poquito de palabras. Hermano, lo que yo quiero reafirmar, referente a lo que el hermano Rivas estaba diciendo. Pero si nosotros como estudiamos la palabra, la Biblia, allí encontramos la salvación. Porque si estamos viendo, ¿verdad? En primera de Samuel, porque Samuel desde chiquito, los mismos padres se lo habían dedicado a Dios. Y vemos que cómo Samuel iba a ungir, porque fue enviado por Dios a ungir al rey que iba a reinar en Israel. Y que, entonces vemos allí que tenía Isaí siete hijos. Y estos 7 hijos, pasó el primero, entonces pensaban que al ver Samuel, el semblante del mayor, que era de hermoso semblante, de buen parecer y de buen tamaño, de estatura, él quiso ungir a ese, pero el ángel de Dios le dijo que no, porque Dios está viendo, ¿verdad? Dios mira el corazón, mas nosotros vemos la apariencia. Bueno, quiero hacerlo corto, pues, porque sabemos que esto es largo. Sí. Nosotros vemos lo que vemos, la apariencia, ¿verdad? Pero Dios está viendo el corazón. Entonces, Dios estaba viendo que David era el encargado, el que podía ejercer el reinado. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén. Como no tenemos tiempo, quiero, por favor, que si me acompañan, capítulo 14 de Juan. Capítulo 14 de Juan para cerrar. Yo creo que este capítulo vamos a seguirlo en la próxima semana, capítulo 31, es que esto es extenso. Dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23. El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió, ¿verdad? Entonces, y dice el 25, estas cosas os he hablado mientras estoy aún con vosotros. Pregunto, ¿está Cristo Jesús aún con nosotros, sí o no? Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de todas las cosas. Entonces, hermanos, nosotros debemos de buscar verdaderamente la preparación y la educación que solo puede venir de nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo viene nuestro Señor Jesús a nosotros? Alleguémonos confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Entonces necesitamos escudriñar, necesitamos comer la palabra, necesitamos orar constantemente, necesitamos educarnos para poder ser objeto de educación para otros. Que Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias, gracias, gracias Señor por su palabra venida. Gracias porque inequívocamente su Santo Espíritu, Señor, quiere morar en nosotros. Oh mi Dios, perdónanos Señor, porque todavía hemos sido casa rebelde,
porque todavía somos duros de cerviz. Perdónanos, Señor, ten piedad de nosotros. Ayúdanos, Padre amado, para que realmente podamos adorarle en espíritu y en verdad, y que podamos verdaderamente ser coherederos con usted en el reino de los cielos. Mi Dios Todopoderoso, perdónanos, Señor, porque todavía, Señor, no hemos hecho caso a su palabra. Ten piedad, perdónanos, Señor, y ahora, mi Padre amado, bendice, Señor, a tus hijos. Perdónanos, guárdanos, oh Jehová, en el hueco de tus manos, y que todo lo que está por venir, Señor, en nuestras vidas, sea para honrarle y glorificarle. Se lo suplicamos, se lo rogamos, por amor a su nombre, y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.